Cuando se establecía este vínculo, esta relación entre un rey y un señor feudal, aparecía el vasallaje y la servidumbre. Un vasallo, ella era aquella persona que establecía que le juraba fidelidad a un rey. Entonces, podríamos decir que el vasallaje y la servidumbre era servir al rey, por lo tanto era la consecuencia del feudalismo. El feudalismo se sustentaba sobre el vasallaje y la servidumbre. Es decir, si yo me comprometía a ser fiel a un rey, a defenderlo en caso de guerra, yo tenía que cumplirlo eso cuando se diera en la realidad. Si yo no lo cumplía, el sistema feudal obviamente no iba a funcionar. Pero habían otros elementos más que queremos destacar. Por ejemplo, aquí en la imagen se presenta y se plantea que la prestación militar era fundamental en el feudalismo, es decir, defender al rey. Pero no era la única obligación. Por ejemplo, cuando el señor era propietario de un castillo, podía exigir a sus vasallos, es decir, los que le habían jurado lealtad, que lo guarnecieran, ¿no es cierto?, en una prestación denominada custodia del castillo, que le prestaran sus castillos o sus propiedades para poder esconderse en caso de algún peligro. El señor también esperaba de sus vasallos que le atendieran en su corte, es decir, que lo agasajaran con banquete y cosas por el estilo, que lo pudieran aconsejar, pero también, en caso, por ejemplo, de necesitar dinero, también el vasallo, ¿no es cierto?, tenía que entregarle al rey dinero en caso que fuese necesario. Es decir, las relaciones eran bastante estrechas, no solo militares, sino que también económicas, de consejo, políticas, etc. El otro tema que es importante revisar en esta parte de la unidad de tercero medio es que a partir del siglo XI, los castillos y las abadías, los castillos, los lugares donde vivían los reyes, y las abadías, lugares donde estaba el clero, es decir, los que manejaban la religión en la época, que eran muy importantes, empezaron a generar una serie de excedentes, es decir, empezaron a sobrar alimentos. Cuando empezaron a sobrar los alimentos, es decir, cuando la agricultura empezó a manejar de muy buena manera lo que era la siembra y la cosecha, empezó a surgir el intercambio. Entonces, en todos estos lugares, alrededor de los castillos y las abadías, se empezó a generar un comercio muy grande, porque los alimentos le empezaron a sobrar, y así como a ellos les sobraban alimentos, a los señores feudales de otros territorios les sobraban también alimentos, por lo tanto era necesario que se intercambiasen. Entonces se empezó a juntar una gran cantidad de personas, y cuando se empezaron a juntar estas personas, empezaron a surgir unos núcleos, es decir, unas zonas de concentración de población que tenía un interés principalmente económico, que con el tiempo se empezó a establecer una fuerte red o rutas de comercio. Estas rutas comerciales muchas veces estaban situadas en los puertos, como dice ahí la presentación, y por lo tanto cuando se empiezan a acumular las personas en torno a estas zonas de intercambio, en torno a estos puertos, ahí se empiezan a generar las denominadas ciudades. Por lo tanto, las ciudades en un primer momento en Europa, en el siglo XI, ¿no es cierto?, en el pleno periodo medieval, las ciudades son principalmente centros comerciales. De ahí surgen las ciudades. El origen de la ciudad tiene que ver con una concentración económica, con actividad comercial. Y esa actividad comercial estaba realizada por un grupo social que se llamaban los burgueses, que eran grupos de comerciantes, un grupo social que se dedicaba a comercializar distintos productos. Por lo tanto, las primeras ciudades se denominaron burgos, lugares donde habitan los burgueses y que realizan una actividad comercial de transacción. Y ahí se inicia, ¿no es cierto?, un fuerte proceso de aparición de la ciudad en Europa y de la ciudad como un fenómeno de la Edad Media. Una aclaración aquí, y este fenómeno de la ciudad de la Edad Media después se va a traspasar a América cuando llegue el hombre español a estos territorios y empieza a crear una serie de ciudades también en estos territorios. Entonces la ciudad es un fenómeno principalmente europeo.